Buenas tardes, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros nuestro hermano y amigo y también compañero de ministerio, el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes, reverendo. Muy buenas tardes, como decimos siempre, equipo de Radio Anglicana, y muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos oyentes. Eso, buenas tardes. Hoy continuamos con las reflexiones del libro del profeta Ezequiel. En esta ocasión hablaremos de Ezequiel, un profeta de juicio y de desastre nacional. Usamos de referencia el capítulo 8 y el capítulo 9 de Ezequiel para aquellos que nos siguen en el programa. También recordarles que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en relación a este tema, pueden también escribirnos directamente a nuestro número de WhatsApp al 698-680696, anteponiendo el 0034 si nos escriben de fuera del territorio nacional. Y seguimos pues con estas maravillosas reflexiones sobre este libro, aprendiendo muchísimo sobre Ezequiel, ese gran profeta muy desconocido por algunos de nosotros, de los oyentes. Así que vamos a comenzar. Juan Mari, si nos diriges un breve espacio de oración. Por supuesto que sí. Te damos gracias, Señor, al acercarnos a ti con toda humildad, reconociendo que somos muy pequeños y que tú eres muy grande, pero al mismo tiempo, Señor, agradecidos porque sabemos que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Te agradecemos mucho, Señor, el poder colaborar un día más en este programa de Radio Anglicana, y te pedimos que todo aquello que hoy vayamos a compartir redunde en el bien de todos cuantos nos escuchan, y sobre todo, Señor, que redunde para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Antes de entrar de lleno también con nuestro tema de hoy, queremos saludar y dar la bienvenida a los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión simultánea en las páginas de Facebook de la Iglesia Anglicana de España, de Radio Anglicana, de la Iglesia Anglicana de Zaragoza. También aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la retransmisión de la página de El Emporio Digital, y también esta página que transmite para El Salvador, la página de Ilopango es. Así que les agradecemos y les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Aquellos que nos ven y nos escuchan también en la página web de radioanglicana.es, en la opción de vídeo, ahí pueden vernos en directo o también escucharnos solamente en audio a través de las aplicaciones de Radio Anglicana. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y ya entrando pues en nuestro tema de hoy, comenzaríamos con el capítulo 8 de Ezequiel. Juan Mari, ¿cómo se describe en este capítulo 8 de Ezequiel el pecado o el gran pecado de Judá? Sí, realmente, si leemos con atención este capítulo y luego el que sigue, el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta de que, como habíamos dicho también en alguno de los programas anteriores, Ezequiel no solamente es lo que llamaríamos un visionario o un profeta, sino que es, por encima de todo, un verdadero maestro del idioma, de la lengua, y casi nos atreveríamos a decir un poeta consumado. Fijémonos bien, y en esto pues convidamos a nuestros hermanos y amigos radioyentes a que luego puedan tranquilamente leer en sus Biblias este capítulo, el capítulo 8 de Ezequiel y el 9 también. Podemos observar ahí cómo Ezequiel describe con unos colores vivos, como si estuviera pintando realmente un cuadro, una serie de acciones, una serie de actitudes,
de personas que vivían en aquel momento en Jerusalén. Recordemos que Ezequiel, como habíamos dicho, era uno de los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia en la primera deportación, pero aún la ciudad de Jerusalén o el reino de Judá no habían sido destruidos. Aún quedaban en Jerusalén, quedaban pues una gran parte de la población, quedaba el rey, quedaban pues en fin los nobles, sacerdotes, etcétera. Ezequiel describe, o pinta, mejor dicho, porque podríamos decirlo así, en este capítulo 8, un pecado horrible por parte de Judá, un pecado en el cual están incluidos no solamente personas del común del pueblo, sino también personas de clases muy altas. Incluso va a mencionar por nombre a uno, a un tal Hazanías, hijo de Safán, que sin duda era un personaje conocido. ¿Y qué describe? Pues describe cómo en el mismísimo recinto del templo de Jerusalén, que era, según se entendía y según Israel y Judá habían entendido siempre, era la morada del Dios, la morada del Señor de Israel, la morada de Yahvé o Jehová, como dice la versión tradicional Reina Valera, pues allí mismo, en la propia casa de Dios, tenían lugar acciones completamente idolátricas. Se nos habla de un grupo de personas que en oculto, en una habitación secreta, pues ofrecían incienso y hacían una serie de ritos a una serie de figuras de reptiles, en fin, de animales pintados en las paredes. Otros adoraban al sol desde uno de los atrios, inclinándose ante él. Y en fin, y también había allí una imagen que era una imagen pagana. Es decir, lo que nos está describiendo Ezequiel, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es el peor de los pecados que se pueden cometer contra Dios, y es precisamente la falta de gratitud. Y vamos a decir por qué. No es tanto el hecho de adorar a otros dioses, aunque parezca lo contrario, lo que realmente va a herir la sensibilidad del profeta e incluso la del propio Dios, porque muchas personas en aquella época, sobre todo en los pueblos vecinos de Israel, adoraban a una gran multitud de dioses, pero por pura ignorancia, es decir, por puro desconocimiento del Dios verdadero. Si hubiera sido simplemente esto, se podría haber disculpado ese pecado diciendo, pobre gente, no conocen más, no tienen más entendimiento o no tienen más luz acerca del asunto. El problema es que quienes estaban efectuando ese tipo de adoración o ese tipo de adoraciones a divinidades distintas, como era la imagen aquella, como era el sol, como eran esas divinidades teriformes, es decir, con formas de animales pintadas en las paredes, eran ni más ni menos que israelitas, es decir, personas que habían sido educadas en el pacto de Dios, personas que desde niños, porque estaba entretejido en su cultura, personas que sabían quién era realmente el Dios de Israel, pero que sin embargo le daban la espalda, sin embargo lo rechazaban. El desprecio que aquel pueblo sentía por su Dios, que era el Dios que los había escogido, el Dios que los había, en el tiempo histórico antiguo, rescatado de Egipto, el Dios que los había conducido por el desierto, el Dios que los había introducido en la tierra de Canaán, lo que se llamaba la tierra de Canaán y que luego sería la tierra de Israel, o como decían en la lengua de la época, Eretz Yisrael, la tierra de Israel. A ese Dios que había dirigido su historia, a ese Dios que les había dado nacimiento como pueblo, estos israelitas, incluso estos judaítas, judíos, incluso de las clases más altas de la aristocracia, de los sacerdotes del templo, le daban la espalda y adoraban, incensaban, en fin, todos los ritos que se les ocurriera a otros dioses que no existían y que eran simplemente vanidades. Es decir, un desagradecimiento, una muestra de ingratitud tan grande para con el Dios verdadero, pues que eso constituía una afrenta real. O sea, no solamente era, por decir así, un pecado de idolatría, sino un pecado de absoluta ingratitud. Ese era el gran pecado del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, del cual procedía el profeta Ezequiel. Interesante, Tellería, cómo
Algunas veces por desconocimiento podemos darle la espalda a Dios y es más grave cuando conociéndolo aún Sí. así terminamos dando la espalda a Él. Casi está respondida una pregunta que nos hace un oyente, pero sería bueno también si podemos profundizar más. Nos pregunta de que por qué en este texto y en muchos textos del Antiguo Testamento se hace énfasis sobre la gran abominación o la abominación en relación a la idolatría y que Ujú. por qué en el Nuevo Testamento se hace poco énfasis a este tema. ¿Ya lo tenían superado? Sí, sí, justo, y me alegro de que esta persona nos haya planteado esta pregunta porque es realmente interesante. Fijémonos bien en un detalle. El antiguo pueblo de Israel, tanto Israel del norte como el reino de Judá en el sur, o sea, el pueblo hebreo en general, siempre tuvo, por lo que leemos en el Antiguo Testamento, siempre se sintió terriblemente atraído por los cultos idolátricos. ¿Por qué razón? Porque en esos cultos idolátricos aquel pueblo hebreo encontraba una serie de atractivos que la seriedad o incluso la adustez del culto yavista, del culto al Dios verdadero, tanto el que se le tributó en el desierto como luego en los distintos tabernáculos que existieron en la tierra de Canaán o luego en el templo de Jerusalén, pues no parecían satisfacerle. Pensemos bien que los cultos idolátricos de la tierra de Canaán y de otras eran cultos de la naturaleza, eran cultos que pretendían responder a la necesidad de que los seres humanos tuvieran sustento, de que sus plantaciones, de que su agricultura fuera prosperada, de que sus animales domésticos fueran fértiles y de que ellos mismos también fueran fértiles. Eran una serie de cultos orgiásticos, como se ha dicho muchas veces, que resultaban enormemente atractivos para los israelitas. Pero ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no existe ya ese problema por una razón. El pueblo judío que nos encontramos en el Nuevo Testamento, el pueblo en el medio del cual o en cuyo seno nace Jesús, el Mesías, ya no es exactamente aquellos israelitas del Antiguo Testamento. Pensemos bien que el reino del norte de Israel, las 10 tribus que vivían en aquella zona, fueron completamente deportadas por los asirios y dispersas por todo el Medio Oriente. Es lo que se ha llamado muchas veces la historia de las 10 tribus perdidas. Quedan solamente las dos tribus del sur, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, que es la mayoritaria y la que va a dar el nombre a su tierra, Judea, y también al pueblo, es decir, judíos. Quedan también los levitas, lógicamente, la tribu de Leví, levitas y sacerdotes, y por supuesto quedarían también, de hecho hay cierta constancia en el Nuevo Testamento, de que pueden quedar personas o familias que sean descendientes de las otras 10 tribus que se habían instalado en el territorio de Judá. Estos judíos, que son los que van a vivir la deportación a Babilonia, por ejemplo, el propio profeta Ezequiel, Daniel, otras figuras como Esdras, Nehemías, etcétera. Estos judíos que en un momento determinado van a recibir de nuevo el llamado de regresar a su tierra patria. La mayoría no regresaron, solamente regresaron unos pocos. Pero estos judíos que ya han perdido su independencia política, ya nunca más serán una monarquía davídica. Habrá únicamente, pues, un breve periodo en el que la dinastía de los macabeos o de los asmoneos, pues, se erigirá con el poder en la tierra de Palestina, pero muy pronto caerán en la órbita de otras grandes potencias, como por ejemplo el Imperio Romano, y se convertirán en un estado vasallo que desaparecerá. En la época de Jesús ya no existe esa monarquía y Palestina es tributaria del Imperio Romano. Pues estos judíos que han aprendido en el exilio de Babilonia, han aprendido lo que es la cautividad, han aprendido lo que es la dureza de vivir en una patria que no es la suya. Estos judíos que han aprendido también a reflexionar sobre su propia historia, que han aprendido a reflexionar sobre las tradiciones sagradas que se narran en el Antiguo Testamento, estos judíos cuando regresan a su tierra patria e incluso en contacto con los demás que están dispersos, toman la determinación de ser un pueblo fiel,
de nunca más caer en la abominación de la idolatría, en nunca más olvidarse del Dios que los había dirigido. Por esta razón, la religión judía, que no es exactamente el hebraísmo del Antiguo Testamento, sino digamos, una reforma, una reinterpretación de esta religión hebrea, de la cual, como decíamos, Ezequiel está considerado concretamente uno de los padres, también Esdras, en fin, Nehemías y algunos otros personajes más. Este judaísmo va a desarrollar la idea de un monoteísmo absoluto, es decir, no hay más Dios que el Dios de Israel. Todos los demás dioses son simplemente quimeras humanas, son dioses falsos. Por lo tanto, para ellos ya nunca más será una tentación o nunca más tendrá un atractivo la participación en rituales idolátricos. Es más, los considerarán algo abominable. Y de hecho, ese monoteísmo estricto judío va a ser el que va a heredar el cristianismo, lógicamente, puesto que Jesús, como buen judío, es estrictamente monoteísta, los apóstoles, como buenos judíos, son estrictamente monoteístas, no habrá ya cabida para otro Dios nunca más, e incluso la religión islámica que viene después, pero que es también una de las grandes religiones del mundo y que también tiene sus raíces en el patriarca Abraham, son las religiones abrahámicas que se llaman. El Islam también será estrictamente monoteísta. Por esta razón, esa tendencia a la idolatría, incluso una idolatría burda, grosera, como era esta que describe, por ejemplo, el profeta Ezequiel, en este caso, ¿no?, de aquella gente que incensaba animales, se inclinaba ante el sol, tenían allí una imagen que representaba algo terrible, algo que el profeta llama abominación. Todo eso ya nunca más será una tentación, nunca más tendrá atractivo. El pueblo judío que regresa de Babilonia es un pueblo distinto, un pueblo que ha cambiado, un pueblo que ha reflexionado, un pueblo que se da cuenta de que su razón de ser, su verdadera razón de ser, no es la creación de un imperio, no es la creación de un estado político, sino el mantenimiento de una revelación que Dios le ha dado porque Dios los ha escogido a ellos para que sean su pueblo. Por esta razón encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo esta gran diferencia. En el Nuevo Testamento ya no existe entre los judíos el problema de la idolatría. Existirán otros, por supuesto, pero la idolatría ya nunca más. Y Tellería, ¿refleja Ezequiel 9 una profecía sobre la destrucción real de Jerusalén? Bueno, la verdad es que el capítulo 9 de Ezequiel, que lo tenemos aquí a nuestro lado, un capítulo extraordinario también, como decimos, una verdadera obra de arte. Volvemos a incidir en la idea de que el profeta Ezequiel es también un gran autor y sobre todo un gran poeta, un extraordinario poeta. Este capítulo 9 nos presenta efectivamente cómo conclusión de lo que ha presentado en el capítulo 8, que era esa manifestación absoluta de ingratitud de aquellos judíos para con Dios, ahora presenta el juicio de Dios sobre aquellas abominaciones. Y fijémonos bien que lo que se presenta ahí es un cuadro extraordinario, un cuadro evidentemente simbólico. Ezequiel no ve en su visión a los ejércitos del rey Nabucodonosor que efectivamente en el año 587 antes de Cristo destruyen la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo, se llevan ya a todos los habitantes de Jerusalén cautivos a Babilonia, no solamente el pequeño grupo en el que había ido Ezequiel, sino también ya todo el resto. Quedan unos pocos judíos o judaítas en la tierra de Judá, unos pocos pobres que se van a encargar de labrar los campos. Pero no es eso lo que ve el profeta. Fijémonos bien que el profeta ve una escena singular en la cual aparecen una serie de figuras, unos 6 varones, dice claramente, 6 varones, 6 hombres, diríamos, 6 hombres y entre ellos uno que es escriba. Y dice que tenía un tintero de escribano en la cintura, mientras que los otros llevan instrumentos de destrucción. Suponemos que serían espadas o, en fin, lo que fuera, o lanzas o algo por el estilo, lo que era el armamento propio de la época, ¿verdad? Y entonces el profeta ve cómo esos varones destruyen realmente la ciudad de Jerusalén. Evidentemente,
el hecho histórico fue que fueron las tropas del rey Nabucodonosor las que destruyeron la ciudad de Jerusalén y no dejaron absolutamente nada de ella, como se dice, ni piedra sobre piedra. Esos varones o esos 6 varones que aparecen ahí son efectivamente una representación simbólica. Es decir, que lo que presenta el profeta Ezequiel en este capítulo, donde recoge esa visión que él ha tenido, es el hecho histórico real de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, de la destrucción de aquellos idólatras, de la destrucción del conjunto de la ciudad, ¿verdad? Y del Estado judío que había existido hasta ese momento, pero nos lo presenta, atención a esto, no desde el punto de vista de la historia. Esa destrucción desde el punto de vista de la historia la leemos, por ejemplo, en el libro segundo de los Reyes, o la leemos, por ejemplo, en el libro segundo de las Crónicas, o la leemos en el libro del profeta Jeremías, entre otros, básicamente en estos 3, sino que el profeta Ezequiel nos la presenta, por decirlo así, desde el otro lado. Es como si el profeta nos descorriera un velo, el velo de los acontecimientos humanos, y nos hiciera ver al otro lado lo que hay, y nos presenta no exactamente un juicio que está siendo ejecutado por una potencia humana terrenal como es Babilonia, sino que hay algo más por detrás de ese gran acontecimiento humano, algo que mueve los hilos de la historia. Es decir, es Dios quien está por detrás de los acontecimientos aparentemente humanos, es lo que nos dice Ezequiel, y es Dios quien desde otro ángulo, desde otro punto de vista, está dirigiendo la historia de su pueblo, incluso en un momento tan desastroso, tan trágico como puede ser la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el palacio real, el templo, todas estas cosas. Con esto que nos dices, Tellería, podríamos entonces nosotros entender que Ezequiel nos está presentando una realidad paralela a la dimensión humana, en plan espacio-tiempo. De lo que sucede aquí hay otra realidad al lado. Eso lo podríamos entender. Sí, desde luego, y mira, por una razón muy importante. No olvidemos que habíamos dicho hace unos programas ya, en el primero de los programas, en relación con el profeta Ezequiel o con el libro de Ezequiel, que a Ezequiel, a la figura del sacerdote y profeta Ezequiel, se le había llamado el padre del judaísmo. Pero también son muchos los autores, son muchos los especialistas que le dan también el nombre de el padre de la apocalíptica. Es decir, el iniciador de un nuevo género literario, un nuevo género que tendrá muchísimo éxito, tanto en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, libros como el propio de Ezequiel, libro de Daniel, libro del profeta Joel, libro del profeta Zacarías, algún otro más, o en el Nuevo Testamento, donde incluso hay un libro, el último, al que precisamente le damos el nombre de Apocalipsis de San Juan. Pero no solamente ahí, es que hay toda una riquísima, variada, muy variada literatura apocalíptica que va a producir el judaísmo en esos momentos, en esos siglos previos al nacimiento de Cristo e incluso un poco después. Y también luego el cristianismo tendrá toda una literatura bastante rica, por cierto, una literatura apocalíptica, pero que no forma parte del Nuevo Testamento. Bueno, pues Ezequiel es el padre de ese nuevo género literario que es la profecía apocalíptica. Efectivamente, la profecía apocalíptica o la literatura apocalíptica, si lo queremos decir así, se distingue, entre otras características, todas ellas muy interesantes, porque transmite y lo transmite con mucha claridad la idea de que existe una realidad diferente, si queremos decir paralela, como tú has dicho muy bien, una realidad diferente o paralela a la nuestra, en la que los designios de Dios se hacen patentes, ¿m?, mucho antes de que sucedan aquí. Es decir, que lo que sucede aquí, los acontecimientos que tienen lugar aquí, es lo que entiende la literatura apocalíptica, es lo que entiende en este caso concreto el profeta Ezequiel. Todo cuanto sucede aquí es lo que Dios ha decretado ya en esa otra realidad.
Pero desde luego tenemos que decir algo que es realmente también importante y que es el meollo, ¿no?, de estos capítulos, ¿no? Y es que a pesar de todas esas imágenes apocalípticas, nunca mejor dicho, imágenes que son a veces pues de gran colorido, de grandes devastaciones, de grandes juicios, como esta que estamos viendo en el capítulo 9 en Ezequiel. Bueno, pues a pesar de todo esto, el mensaje de los autores apocalípticos, Ezequiel el primero, es que esa realidad que está más allá de nuestros sentidos, esa realidad en la cual opera Dios directamente y que luego se traslada a nuestra, digamos, dimensión, a nuestra esfera, a nuestro mundo, siempre es una realidad que se ha de entender desde el punto de vista no de la destrucción, no del juicio propiamente dicho, sino desde el punto de vista de la esperanza. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo del libro de Ezequiel, se encuentra en el libro de Daniel, se encuentra en las profecías de Joel, se encuentra, por ejemplo, en el libro de Zacarías, que es también típicamente apocalíptico, y luego se va a encontrar en el Apocalipsis de Juan, en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, pero también en otras partes apocalípticas del Nuevo Testamento, como es, por ejemplo, el gran discurso escatológico de Jesús, Marcos 13, Mateo 24, 25, Lucas 21, o en ciertos pasajes apocalípticos del apóstol Pablo, como por ejemplo ese magistral capítulo sobre la resurrección, 1 Corintios 15, o esas partes apocalípticas de primera y segunda a los tesalonicenses. A pesar de todo su colorido, a pesar de esas imágenes, digamos, tan vitalistas, tan impactantes, que nos pueden llevar a engaño, porque nos pueden hacer creer que todo es destrucción y todo es terrible, pues no, en realidad el mensaje de la apocalíptica, y en Ezequiel en primer lugar, su padre, lógicamente, el padre de la apocalíptica, es siempre un mensaje de esperanza. Y es así como hemos de leer los textos apocalípticos siempre. Un poco difícil nos lo pone Tellería. Como, por ejemplo, con este relato que estamos viendo de, de la destrucción, perdón, de la destrucción de Jerusalén, ¿cómo se puede ver un ápice de esperanza? ¿Cómo podemos ver esperanza en medio de la destrucción? Como también en muchos pasajes o relatos apocalípticos, pues hay imágenes, escenas súper impactantes. ¿Cómo podemos ver esperanza nosotros a través de ello? Pues si nos vamos a centrar en este capítulo que tenemos en esta tarde, que es el capítulo 9, que como decimos es la respuesta de Dios a las aberraciones, a las abominaciones y sobre todo a la ingratitud de Israel para con él. Este capítulo 9 es la respuesta a todo eso, esos varones misteriosos que aparecen, destruyen. Si nos damos cuenta, la finalidad del texto, lo que es realmente la idea que Ezequiel quiere vehicular, no es únicamente eso de la destrucción. Hay algo más. Hay algo más en lo cual el profeta hace mucho hincapié y lo hace por la forma en que lo describe y siguiendo un poco el estilo que él inaugura, ¿no? Ese estilo apocalíptico que luego vamos a encontrar en esos otros pasajes bíblicos o incluso no bíblicos que también hay, que hemos mencionado. Fijémonos bien que efectivamente si leemos el texto hay unos varones que aparecen allí y que destruyen, pero lo habíamos indicado, me parece también antes, creo que lo habíamos mencionado. Entre esos varones o junto a ellos hay una figura extraña también, y es la figura de un escriba. Bien, ese escriba recibe de Dios una orden, y la orden es, antes de que los otros varones, los otros hombres, entren en la ciudad de Jerusalén y la destruyan, Dios le ordena a ese escriba, que como veíamos, pues tiene una especie de tintero en la cintura, material propio de la escribanía. Dios le ordena que pase por la ciudad y dice, y que ponga una marca en la frente de todas aquellas personas que ni son infieles, ni son ingratos a Dios, y que son aquellos que están realmente disgustados, que se sienten heridos ante esa apostasía de sus hermanos, que son aquellas personas que en su corazón
quieren seguir adorando al único y verdadero Dios, que no se dejan engañar por la idolatría, por muy atractiva, por muy bonita, por muy interesante que pudiera parecer en aquella época. Fijémonos que el escriba pasa por la ciudad, va colocando esa marca en las frentes de todos aquellos que él sabe que son fieles a Dios, y luego cuando el capítulo concluye, precisamente las últimas palabras de este capítulo es cuando el escriba se presenta y dice: he cumplido todo lo que me has mandado. Es decir, el propósito de esta visión de Ezequiel no es simplemente decir, como se podría entender, ¿no? Y como desgraciadamente muchas veces se entiende. Y en esto, pues si me lo permites, Noel, quiero hacer un pequeño, muy pequeño inciso. Mucho cuidado con cómo leemos la literatura apocalíptica, porque la literatura apocalíptica no nos ha sido dada, no nos ha llegado o no se escribió, no la, digamos, inventó, entre comillas, el profeta Ezequiel, ni luego la continuaron los demás que habíamos mencionado antes, simplemente para describir catástrofes, no. La literatura apocalíptica tiene una finalidad fundamental, y es decir, que en medio de todas las calamidades, en medio de todos los sinsabores, en medio de todas las desgracias, las catástrofes que acontecen en esta vida, a todos, también al pueblo de Dios, hoy diríamos también a la Iglesia, en medio de todo eso siempre está la mano de Dios que va a preservar, la mano de Dios que va a señalar, la mano de Dios que va a marcar a su pueblo, ¿no? Y la mano de Dios que va a reivindicar a su pueblo. Entonces, las lecturas, que, desgraciadamente, yo mismo me he encontrado a veces por ahí con lecturas sobre libros, los libros apocalípticos de la Biblia, pues realmente a veces son unas lecturas que únicamente inciden en lo negativo, es decir, en la catástrofe, en la destrucción, en el juicio, que está muy bien, pero están faltas de lo más importante. La literatura apocalíptica no es una literatura escrita para infundir temor, sino todo lo contrario, para infundir esperanza. Fijémonos bien en la visión que tenemos aquí delante de nosotros, en el capítulo 9 de Ezequiel, nos encontramos con que antes de la destrucción Dios envía al escriba. Dios envía a esa figura misteriosa, a esa figura simbólica que va a marcar en la frente a todos aquellos que Dios va a salvar. No es la finalidad de la visión decir que Dios destruirá a Jerusalén o que Dios enviará un juicio devastador sobre Jerusalén, sino que dentro de todo aquel mundo, como habíamos dicho, de maldad, dentro de todo aquel mundo de ingratitud, dentro de todo aquel mundo que era realmente insultante para la dignidad de Yahvé o de Jehová como Dios de Israel, había personas que eran fieles. Había un pueblo fiel, había un remanente, que es una palabra muy bíblica, un remanente fiel. Pues Dios lo que quiere destacar es eso, por esa visión, no lo otro. No lo otro porque finalmente, aunque Ezequiel también nos, como hemos dicho, descorre el velo para que miremos al otro lado de lo que son los acontecimientos históricos, pues en realidad una destrucción de una ciudad, Jerusalén u otra, era algo muy común en el mundo antiguo, bueno, en el mundo antiguo y en el moderno, desgraciadamente, ¿verdad? Pero las guerras antiguas eran guerras devastadoras, eran guerras de una grandísima crueldad. Eso sucedía, desgraciadamente, a diario, y más en aquella zona tan conflictiva como era y es en el día de hoy también el Oriente Medio. Podía entenderse que aquello era lo normal, que era un estado permanente de guerra, pero el mensaje en este caso del profeta Ezequiel no es que se va a destruir la ciudad, sino que antes de que la ciudad se destruya, va a haber personas que van a ser señaladas porque Dios quiere proteger, Dios quiere rescatar, Dios quiere redimir y Dios quiere bendecir a su pueblo. Y ese es el mensaje de Ezequiel 9. Por eso decimos que a pesar de las apariencias, siempre es un mensaje de esperanza. Y lo mismo decimos del Apocalipsis de Juan, del libro de Daniel, de cualquier otro libro de estilo apocalíptico en la Biblia. Esa marca colocada por el escriba en la frente de los fieles a Dios, de los justos, podríamos decir, ¿tiene algún significado simbólico, Juan Mari?
Pues desde luego los padres de la Iglesia, o algunos de ellos por lo menos, así lo entendieron cuando leyeron el libro de Ezequiel. Y lo entendieron por una razón. A ver, cuando nosotros leemos en nuestras versiones actuales de la Biblia que se le dice al escriba, es decir, Dios le dice al escriba, pon una marca sobre la frente de todos aquellos que no soportan las abominaciones, etcétera, la palabra que nosotros traducimos por marca o traducimos por señal no es exactamente eso lo que está diciendo el texto original hebreo. El texto original hebreo, que es mucho más sencillo en este sentido, por supuesto que en el hebreo antiguo existían palabras para decir marca, señal y sus sinónimos, ¿no? Pero en este caso concreto, lo que Dios le dice al escriba es: pon en la frente de todos los que gimen, etcétera, por las abominaciones, pon una tau. ¿Y qué es la tau? Bueno, pues la tau es lo mismo que en nuestro abecedario español o abecedario latino, mejor dicho, ¿no? Pues la primera letra es la A y la última de todas es la Z. Lo mismo que en el alfabeto griego, antiguo y moderno, que no ha cambiado. La primera letra es la alfa, equivalente a nuestra A, y la última letra es la omega, que equivale a una O larga, algo así como O en la época antigua, en griego moderno no, se pronuncia con una O normal. Pues en el alefato hebreo, que no es alfabeto, sino que es alefato, en el alefato hebreo la primera letra es una alef, que no equivale a ninguna vocal, es un sonido glotal que nosotros normalmente no utilizamos en nuestros idiomas, sí se utiliza en los idiomas semíticos, pero la última letra es una tau. Y esa tau que es el sonido T, por ejemplo, el sonido de santo, por ejemplo, o tutelar, ese sonido T de la letra tau, bueno, pues en la época de Ezequiel, que todavía no se escribía la lengua hebrea con el alefato cuadrado que se llama hoy, o el alefato arameo, como hoy se escriben o se imprimen todas las Biblias hebreas, o como se escribe hoy o se imprime hoy en el Estado de Israel cuando escriben en hebreo, pues sus libros, sus periódicos, sus manuales, etcétera. En la época de Ezequiel todavía no se había introducido ese nuevo alefato y se hacía con el alefato antiguo, con el alefato que se llama alefato fenicio. Y en aquel alefato, en aquella grafía, la letra tau eran dos trazos, vertical y horizontal, muy similares a lo que es una cruz. Los padres de la Iglesia, cuando entendieron esto, que Dios le ordenaba a aquel escriba simbólico, que marcase con una tau la frente de los que iban a ser redimidos, aquellos padres de la Iglesia vieron en esa tau, que es el signo parecido a una cruz, pues una anticipación, una figura simbólica de la cruz de Cristo, que es signo de salvación para todos los creyentes, pero y que es una interpretación lógicamente muy del gusto de los antiguos. Me viene a la mente en estos momentos, y esto ya no es los padres primeros de la Iglesia, ya estamos en el siglo VI de la era cristiana, pues uno de los padres occidentales, San Cesario de Arles, concretamente, San Cesario de Arles es de la ciudad de Arles, en el sur de Francia, pues San Cesario de Arles tiene un sermón muy conocido, que empieza diciendo así: os ruego, mis muy queridos hermanos, perdón, que pensemos atentamente por qué somos cristianos y, atención, por qué llevamos en la frente la cruz de Cristo. Bien, todo el mundo dice, vale, en el siglo VI nadie llevaba una cruz en la frente. No, pero es una forma simbólica de hablar porque San Cesario de Arles, como buen conocedor de las Escrituras, conocía muy bien el pasaje de Ezequiel, conocía muy bien la interpretación de la letra tau en la frente de aquellas personas que habían sido redimidas como un símbolo de la cruz de Cristo, del emblema de nuestra redención. Nos preguntan, Tellaría, que sí puede también haber una relación en esta señal Uh -huh. que llevan los fieles
con aquello que dice el Nuevo Testamento de el sello del Espíritu Santo que también llevamos nosotros. ¿Puede haber alguna relación? Sin duda, porque precisamente el sello del Espíritu Santo, estamos hablando de la epístola a los Efesios, el sello del Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo va estrechamente vinculada y es está indisolublemente atada, vamos a decir, casi casi nos atreveríamos a decir soldada, con la idea de la cruz. El sello del Espíritu Santo solo se puede recibir ¿eh? en combinación con la redención operada por Jesucristo, cuyo símbolo es la cruz, evidentemente. Y se podrían encontrar todavía muchísimas otras aplicaciones más, todas ellas altamente enriquecedoras desde el punto de vista espiritual. Sin duda. También nos preguntan que si el tau o señal de tau en la frente ¿tiene algo que ver o tiene alguna relación o es simple coincidencia con el miércoles de ceniza, esta señal de una cruz que hacen con ceniza? Otros tenemos la costumbre de la ceniza dejarla caer sobre la cabeza, pero aquellos que tienen la costumbre de hacer una cruz ¿esto tiene algo que ver o es coincidencia? No, vamos a ver, el uso del símbolo de la cruz, por ejemplo, para marcar a las personas, que eso lo hace prácticamente la Iglesia Universal, pues sin duda alguna, en sus orígenes más remotos, pues efectivamente se cimenta en esa interpretación que dieron los padres de la Iglesia de este signo, que no es un signo, sino que es un atau de Ezequiel, que además, como hemos leído, ¿verdad?, en el texto, dice que el escriba debía colocarla en la frente de las personas. Sin duda alguna que es una costumbre muy antigua y que viene conectada también con esta interpretación. No nos quepa la más mínima duda. Esta o cualquier otra práctica en la cual la cruz se coloque realmente en la frente. Estupendo. Bueno, pues queridos hermanos, oyentes de Radio Anglicana, hemos llegado casi al final de esta emisión de su programa de la palabra hoy, con esta reflexión sobre el profeta Ezequiel, el capítulo 8 y 9 de Ezequiel, muy interesantes, muy enriquecedores. Y pues antes de la recta final, Tellería, si tenemos alguna conclusión para tener en cuenta de este programa y sobre todo de estos dos capítulos que hemos analizado de Ezequiel. Pues mira, pensando así rápidamente en ello, Noel, yo diría claramente y sin temor a equivocarme que estos capítulos y cualquier otro capítulo del libro de Ezequiel o cualquier otro capítulo de la literatura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero muy especialmente haciendo hincapié en la literatura apocalíptica, tienen como finalidad presentar al Dios de la esperanza, es decir, al Dios que salva, al Dios que protege, al Dios que redime, al Dios que rescata incluso de en medio de las mayores catástrofes imaginables. O sea, un mensaje de estricta confianza para el pueblo de Dios. Y vuelvo a incidir, Noel, y perdóname que lo haga ahora, pero cuando abramos las Sagradas Escrituras y leamos la literatura apocalíptica, Antiguo o Nuevo Testamento, da igual, enfoquémosla siempre desde el punto de vista de la esperanza, porque leyendo esos libros enteros, que es como se deben leer, pues siempre el mensaje definitivo es mensaje de esperanza. Muy bien, y también yo creo que sí es una buena herramienta para que cuando nos acerquemos a leer las Escrituras ya vayamos con esa actitud, ¿no?, de encontrar esperanza, encontrar consuelo a través de las Sagradas Letras. Tellería, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas, que compartes con nosotros. También muchas gracias a nuestros oyentes que han compartido con nosotros, que nos han acompañado durante la emisión del programa. Recordarles que a partir dentro de unos minutos ya estará colgado este programa en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran volverlo a escuchar, tomar notas, apuntes. Así que lo tenemos ahí para que tengan todo el estudio completo que estamos haciendo en este caso, del profeta Ezequiel, y luego también todos los libros anteriores que ya hemos analizado. Muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo, gracias por tu compañía aquí con nosotros y por compartir también tus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias, Noel, a todos vosotros de corazón. Muchísimas gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias de forma muy especial
a todos los amigos y hermanos radioyentes y desearos a todos, aprovechando la coyuntura, una muy feliz Semana Santa. Amén. Así que, queridos hermanos, nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, aquí en Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.